Sean todos muy buenos días a todos. Es un placer tenerlos con nosotros. En nombre de la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas, AMERCA, y de todas las bolsas que lo conforman, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer miércoles bursátiles de las Américas del año 2026. Esta iniciativa se realiza mes a mes en un formato virtual y con temas de interés para nuestros mercados. Este mes, bajo el título Retos de la Banca Central, lecciones para los países de América. Esta presentación estará a cargo del señor Alex Monge, quien es vicepresidente, economista senior y líder del grupo de macroeconomía en el Federal Reserve del Bank of Atlanta. Los invitamos a compartir con nosotros a través de las plataformas digitales utilizando el hashtag de AMERCA. Antes de continuar con esta sesión, les recordamos que para el periodo de preguntas y respuestas lo pueden hacer a través de la sección de la Q&A en la plataforma, que serán visualizadas al final de la presentación. Para dar inicio a esta sesión, doy la palabra a Valentín Arrieta, quien es director ejecutivo de la Bolsa de Valores de El Salvador y presidente de AMERCA, quien nos compartirá unas palabras de bienvenida. Adelante, Valentín. Gracias, Eduardo, y buenos días a todos. Es un honor inaugurar esta mañana una nueva edición de los miércoles bursátiles de las Américas, una iniciativa impulsada por la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas, AMERCA, que año con año reafirma nuestro compromiso con la integración, el fortalecimiento y la proyección de los mercados de capitales en nuestra región. Iniciamos este ciclo 2026 con la charla Retos de la Banca Central, lecciones para los países de América, que va a estar a cargo, como ya lo mencionó Eduardo, de Alex Monge, quien es vicepresidente, economista senior y líder del grupo de macroeconomía del Federal Reserve Bank of Atlanta. Alex es de nacionalidad costarricense, economista, investigador y académico, y que se ha desempeñado en múltiples roles de investigación económica durante su carrera. Este espacio es el reflejo del trabajo conjunto de las 9 bolsas de valores de 8 países que conformamos AMERCA, uniendo capacidades y visiones para construir mercados cada vez más sólidos, visibles y competitivos frente a los mercados desarrollados y globales. Los miércoles bursátiles son posibles gracias al empuje del Comité de Relaciones y Comunicaciones de AMERCA, coordinado a partir de este año por el señor Gerardo Argüello, gerente general de la Bolsa de Valores de Nicaragua. Les agradezco a todos los miembros de este equipo el compromiso para seguir conectando nuestros mercados y ampliando el impacto de estas iniciativas. Finalmente, y no menos importante, darles la bienvenida a todos los participantes. Gracias por su presencia e interés. Yo sé que ustedes han ayudado a consolidar los miércoles bursátiles de las Américas como un referente de conocimiento y diálogo técnico a nivel latinoamericano. Muchas gracias por este espacio y dicho esto dejo con ustedes a Alex. Alex, la sala virtual es tuya. Adelante. Muy buenos días a todos, don Valentín, don Eduardo, don Gerardo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Quiero también agradecer a don Vidal Villalobos, compañero mío de la Universidad de Costa Rica, que fue el que inicialmente me contactó. Es realmente un placer para mí estar presentando algunas ideas que tengo sobre los tiempos que enfrentamos desde la perspectiva mía en el Banco Central de la Reserva Federal, en el Banco Central de Estados Unidos. Quiero obviamente comenzar indicando que lo que voy a decir es única y exclusivamente mi pensamiento, no es la posición oficial ni del Atlanta Fed, ni del Board of Governors, ni del sistema de la Reserva Federal de ninguna manera. Uno puede pensar, bueno, las opiniones mías son las que deberían tener ellos, pero no necesariamente es así. La otra cosa que quiero desde ya agradecerles es la flexibilidad por haberme reacomodado. Nuestra presentación original tenía conflicto con lo que se llama el blackout period, con respecto a que no se puede hablar
nada de la política monetaria durante las 2 semanas alrededor de cada reunión de FOMC. Así que una vez dejando claro que esto es a nivel personal, voy a proceder. Quiero decir, bueno, en general yo soy más académico. Los seminarios en economía la gente tiende a interrumpir, así que cualquier pregunta yo estaría contento si es sobre la marcha, y si no, también al final de la presentación estaría más que dispuesto a aclarar o corregir o expandir cualquiera de las opiniones que vaya a presentar aquí. La presentación va a ser básicamente desde la perspectiva del Banco Central. Muy rápido se van a dar cuenta que yo no soy un economista financiero, no me dedico a la actividad que se dedican ustedes. Me encantaría saber después de la presentación cuál corrección, qué elementos tal vez debería corregir. Como les digo, mis ventajas comparativas son sobre el macro académica en general y en particular sobre la política monetaria. Quiero empezar desde ya un poco seteando un poco la personalidad, la función que tenemos en los bancos centrales. Y uno tiene que asumir que el trabajo del Banco Central se puede resumir en ser un aguafiestas, que uno esencialmente tiene que ser como el chaperón que intenta mantener un poco el orden. Como diríamos en versión costarricense, la traducción de esta frase clave del chairman Martin es: uno tiene que, cuando la fiesta se pone muy brava, esencialmente llevarse el guaro. Y la contraparte de eso, si la fiesta está muy aburrida, poner un poquito de guaro. Y esa es un poco la visión que uno tiene que asumir. Saber que muchas veces la política del Banco Central va a ser impopular. Estos son tiempos donde esto que les menciono es la impopularidad del Fed, se acrecienta por elementos que ustedes conocen de sobra en lo que ha sido 2025 y que empezó en el 2026 con aún mayor fuerza. Ok. Con respecto a los retos del Banco Central, hay algunos retos que son viejos, estándar, los típicos, y otros que son tal vez más nuevos, que tengan tal vez alguna versión, alguna contraparte, pero como que el grado de novedad de estos es mucho mayor que los estándares. Esa es una posible clasificación, los retos tradicionales versus los retos emergentes, los retos nuevos. La otra división es los retos que son internos, y con respecto a internos es dentro de la toma de decisiones de la institución per se, cosas que están esencialmente bajo el control del Banco Central. Hay otros grados que uno puede decir internos al país, y ahí es lo que se tiene que uno tiene que ver. Esos dos grados generalmente que son muy relevantes, y es un poco la credibilidad que tenga el manejo y la interacción del Banco Central con los otros órganos políticos del país, con el resto del gobierno. Los incentivos del Banco Central son de largo plazo, no necesariamente van a estar en línea con los objetivos más de corto plazo de los políticos de elección popular. Y obviamente el otro margen de interacción de un banco central es precisamente con ustedes, con los mercados financieros. Y aquí lo que voy a tocar es un poco los retos y un poco la discusión que ha habido al interno de la Fed con respecto a cómo actualizar, mejorar, expandir, actualizar la comunicación con los bancos centrales. Una de las cosas que quiero admitir, les decía, la perspectiva mía es de un macroeconomista académico, y
que su parte política ha sido más que todo la Fed. Entonces hay un sesgo hacia elementos propiamente del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. También hay un poquito de sesgo como buen costarricense con la información, con un poco de los datos de Costa Rica. Otros retos que son, y aquí un poco desde la perspectiva de los bancos centrales, y yo creo que estos son lo que voy a presentar en mis pensamientos, pero estos son temas que los bancos centrales y los mercados de nuestros países en conjunto han enfrentado, es que el barco, la navegación del barco no solo depende de cuán bueno es el marino, sino también cuán picado está el mar, cuán bruscos son las olas. Y hay varias cosas que claramente los bancos centrales han tenido que lidiar en los últimos 15, 20 años, y es tasas de interés bastante bajas y que ha generado el incentivo de búsqueda más agresiva de flujos de capital buscando tasas de retorno. Más recientemente, y todavía no se sabe exactamente por dónde vamos, cuál es el sendero, es la posibilidad del debilitamiento del dólar. Y aquí entran preguntas que son obvias. ¿Cuál podría ser el sustituto de la moneda de curso internacional? ¿Cuál podría ser la estrategia de los inversionistas, de los bancos centrales de los distintos países en caso de que haya debilitamiento sin sustitución? Y hay otras cosas que obviamente se sabe aún menos, y es eventualmente cómo se van a consolidar las criptomonedas, cuál va a ser efectivamente el rol último de las monedas digitales de los bancos centrales, efectivamente la inteligencia artificial, cómo va a estar afectando no solo la operación de los mercados financieros, sino el control de la supervisión y en general el comportamiento de la productividad, cómo es la productividad de un país y su relación con el empleo. Obviamente dentro de nuestros países, cambios abruptos dentro del país más hegemónico, en este caso Estados Unidos, que ha sido la fuente de cambios abruptos en la política comercial y de incentivos de la inversión externa directa. Eso va a generar un impacto en el comportamiento de los flujos de capital y por lo tanto cuál sería el manejo óptimo de reservas y intervención en el tipo de cambio. Estos últimos temas los tengo al final, parte porque es en lo que creo que menos se sabe, lo que menos se sabe, pero al final sería interesante saber cuáles serían las perspectivas de ustedes, los participantes y los organizadores de este evento. Empecemos un poco con cosas que son más tradicionales. Desde mi perspectiva, y en eso soy muy Chicago Boy, el punto de partida de un banco central es en la credibilidad que tengan en los mercados financieros, en los mercados de bienes y servicios en general. Esto es un requisito de los más básicos, creo, los más fundamentales. Un banco central que no tenga credibilidad no es un banco central que va a ser muy efectivo en alcanzar, intervenir de una manera idónea en los mercados de sus respectivos países. ¿Por qué señalo esto? Porque yo creo que hay problemas que, si bien no son intensos, han sido extensos en el tiempo. Una de las maneras de ver esto es cuán cerca ha estado la Fed de cumplir las metas estipuladas por sí misma con respecto a la inflación. En este gráfico muestro cuál ha sido el comportamiento del nivel de precios. Lo pongo en logaritmos para reflejar simplemente
que la pendiente del logaritmo de los precios con respecto al tiempo, el tiempo está en el eje horizontal, refleja la tasa de inflación de los países. Si ustedes ven en este gráfico, del 2012 al 2020, podría decirse que hay como un régimen de una tasa de inflación que esta es como mi primera etapa participando como economista de la Reserva Federal cuando estaba en San Luis, que para un latinoamericano llamaba mucho la atención, porque esto es un régimen donde la tasa de inflación está por debajo de la meta. La meta es 2%, desde que el Fed anunció que se iba a meter en el esquema de metas de inflación. En promedio ha estado bastante por debajo de alcanzar esta meta. Y cuando les decía, desde la perspectiva del latinoamericano, era la discusión que había en la Fed, era cómo vamos a poder subir la tasa de inflación. Porque no estábamos por debajo. El segundo tramo, que está marcado en verde, es el tiempo a partir de la pandemia del coronavirus, el COVID. Y aquí se ve que la respuesta de la Fed fue aumentar el estímulo y obviamente la tasa de inflación se disparó. En la próxima, a partir de que acaba la pandemia, es el tercero de estas etapas. Y en esta etapa vemos que la pendiente es bastante por debajo de la pendiente durante el COVID, pero muy por encima de la pendiente que había antes. Y en esto, como lo voy a mostrar en una tabla, es lo que mucha gente se ha aferrado, que hubo un error de política de la Fed, que no frenó, que no fue lo suficientemente aguafiestas o rápido para reaccionar e intentar acercarse a la meta de inflación. Y este ha sido un tema, obviamente, que ha tenido implicaciones generalizadas e importantes, no solo a nivel del impacto de la inflación sobre el bienestar de las familias y las empresas, sino, sin entrar mucho en detalles, obviamente tuvo consecuencias a nivel político. Ahora, esto es la Fed, y cuando digo que estamos con la tarea pendiente de alcanzar la meta, es que en este momento ahora pasamos de estar por debajo a estar bastante por encima. Dentro de lo que es los valores de la Fed, estar más cerca de 3% que de 2%, se considera que no estamos alcanzando la meta. Y esto ha generado obviamente un debate. Esto, sin embargo, no ha sido solo en Estados Unidos. Si uno hace el mismo ejercicio de pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia, un patrón parecido se ve en la gran mayoría de los países, con algunas diferencias importantes. Por ejemplo, Suiza estaba en un régimen de cero inflación esencialmente. Hay un repunte sustancial en la inflación para los estándares suizos, y posteriormente estamos en un periodo donde efectivamente se sostiene un periodo por encima de las metas de inflación. Algo parecido ocurre en la Unión Europea. El caso de Japón es muy interesante porque cualquiera diría, ok, Japón lleva años intentando aumentar la tasa de inflación. Y ahora vemos que efectivamente a partir de la pandemia se sostiene. No hay un cambio notable, y uno puede ser más formal y hacer un test econométrico. No hay un cambio en el caso de Japón desde la pandemia y post pandemia. Esencialmente hay un cambio antes de la pandemia y posterior a la pandemia. Y eso es un material para otra charla sobre el comportamiento de las tasas de interés en Japón. El caso de China es un caso donde más bien lo que ha ocurrido, y va a ser parecido a lo que vemos en el caso de Costa Rica, es un periodo donde se pasa de un periodo inflacionario a un periodo de cero inflación o a una inflación negativa. Esto es un poco los patrones que se ven para el grosso modo de los países más desarrollados. Y yo lo que insisto parece ser que no estamos alcanzando sistemáticamente
la meta de inflación. Si esto se sostiene en el tiempo, el reto va a ser mantener la credibilidad en nuestros bancos centrales. Respecto a los países emergentes, México, Brasil, India, los BRICS, vemos un patrón de que básicamente la inflación se ha mantenido por encima de las metas de inflación. La pandemia tuvo un cambio, pero bastante menos notable que los países desarrollados. Sin embargo, se mantiene lo que les decía, un poco el patrón de que la inflación está por encima de las metas. Con respecto un poco a la región, y les pido disculpas, no tuve tiempo de preparar, de actualizar esta presentación con los países de América. O sea, han sido tiempos de mucho trabajo aquí en el FED. Pero vemos que el patrón de los países latinoamericanos es parecido un poco a los países emergentes. Obviamente la tasa de inflación a la cual estamos hablando no son comparables. Argentina y Chile pueden tener una pendiente que a lo lejos es parecido, pero cuando uno ve los números estamos hablando de tasas de inflación órdenes de magnitud más altas en Argentina que en Chile, que en Colombia y aún en el país vecino de Uruguay. Ok, caso de Costa Rica, que es uno de los miembros de América, vemos un patrón que estábamos más o menos cumpliendo con la meta de inflación. La inflación se dispara durante la pandemia, es una reacción parecida a la que hay en la Fed, pero posteriormente a eso el comportamiento en Costa Rica es un poquito más parecido al de China, donde más bien la tasa de inflación es bastante reducida y está muy por debajo de las metas de inflación. Un poco en resumen, en esta tabla podemos ver los promedios y las tasas de inflación. En azul marco Costa Rica y China, que son los países que posteriormente a la pandemia están muy por debajo de la meta. La gran mayoría de los otros países están por encima de la meta, y solo los dos que están en negrita, Suiza y África del Sur, son los que están más o menos en el rango estipulado por su meta de inflación. El primer reto, yo creo que, como les decía, desde la partida de un banco central, es establecer la credibilidad. Si yo anuncio que voy a tener una inflación de 2% y mi inflación es 5% y eso se sostiene por un tiempo corto, la mayoría de las expectativas se van a mantener. Ok, la credibilidad se mantiene, porque esta desviación puede ser una desviación necesaria ante la respuesta a un shock, algún impulso, pero si se sostiene en el tiempo, como se ha visto, eventualmente esto va a erosionar y lo que diga el Banco Central se va a tomar cada vez menos seriamente. El primer reto es volver a un régimen donde efectivamente los bancos centrales mantengan la credibilidad. La credibilidad no solo depende de nuestras acciones, sino qué es lo que está detrás de las acciones del Banco Central. Y uno de los aspectos importantes es cómo se está tomando las decisiones. Uno de los aspectos tal vez más notables en la Fed es que es un banco central bastante complicado, bastante complejo, no complicado. No solo tenemos 12 bancos regionales que reportan en sus respectivas zonas en sus respectivos distritos, que de todas maneras Estados Unidos se ha mostrado mucha diferencia regional en el comportamiento de la economía. Muy distinto es el sur, que crece a tasas bastante aceleradas, mientras que la parte más del norte y del Midwest se está estancando. Encima de eso están los gobernadores que están nombrados por el presidente y confirmados por el Congreso. Y la pregunta es, ok, ¿hacia dónde va la política de Estados de la Fed? Yo creo que es creíble
la visión de que todos en el Fed, gobernadores y presidentes regionales, están comprometidos a mantener la credibilidad y que las expectativas de las empresas, las familias, estén bien ancladas, es de importancia primordial, porque ese es el indicador de cuánto nos están creyendo. Los desacuerdos están en cuán cerca estamos a eso. Hay dos campos de gobernadores y gobernadores, esencialmente es mitad y mitad, y presidentes regionales que en su gran mayoría están en el campo 2. El campo 2 es, el campo 1 es una visión optimista. La visión de que efectivamente las expectativas están ancladas, esto lo podemos controlar con alguna facilidad. El impacto de las políticas comerciales no va a ser persistente, según esta visión. Que podemos controlar los shocks transitorios y que el énfasis debería estar en el empleo y en la estimulación de la inversión y del empleo y de la inversión. El campo 2 es una visión que es cautelosa y básicamente lo que se dice es el riesgo de desanclaje es real y presente. No estamos, y ya llevamos mucho tiempo, no estamos cerca del 2%. Si seguimos en esta, si no llegamos pronto al 2%, el desanclaje de las expectativas, cuánto sus inversionistas, las bolsas de valores, nos van a creer el mensaje que les enviamos, va a estar erosionado. Las encuestas de familias y hogares y de los professional forecasters no coinciden una con la otra, pero arrojan una visión de que de que hay serios problemas en el anclaje. Y por lo tanto el campo 2 es mantener la credibilidad a pesar de que no se genere un estímulo. Más encima, hay una discrepancia que no pongo en estos slides acerca de cuán fuerte, cuán débiles están los mercados laborales. Entonces hay discrepancias no tanto en lo que se debe hacer, la importancia de la credibilidad. Puede haber un poco de discrepancia con respecto al margen que tenemos para controlar la inflación o el desempleo. Ahora, los aranceles tienen es un elemento que vale la pena analizar desde ahora. El debate ha estado sobre si va a generar un trigger a un nuevo régimen inflacionario o va a ser un cambio de una vez por todas en el precio, un cambio permanente. Por lo tanto, no es inflacionario, simplemente la inflación va a ser alta por un periodo corto y después volvemos a la tasa de inflación. Han habido también muchos estudios, debate acerca de quién va a pagar estas tarifas. ¿Van a ser los consumidores americanos, que parece ser un poco la evidencia, o van a ser los productores extranjeros? Bueno, y esto es parte del debate. Una de las cosas que desde aquí a Atlanta se ha insistido es las empresas forman sus estrategias de precios, muchas al final de cada periodo o al principio de cada año. Entonces mucho del impacto de las tarifas estaría por verse en el 2026. Bueno, el tiempo lo dirá. Ahora, una de las cosas que yo creo que más allá de si es una once and for all o si es un cambio en el régimen de precios, es cómo se ve el comportamiento del Fed ante esta presión. Hay evidencias de que las expectativas no están ancladas. De hecho, dado el tiempo que tengo disponible, no creo que pueda entrar con mucho detalle, pero economistas de Berkeley y de la Universidad de Texas en Austin argumentan muy fuertemente que las expectativas no están ancladas,
que hay mucha evidencia de que efectivamente los hogares están esperando tasas de inflación más altas, las empresas también, muy por encima de lo que observamos ahora y obviamente muy por encima de las metas. Una de las cosas que es interesante es que mucha de la visión del mundo dentro de Estados Unidos está dividida, como casi todo en Estados Unidos, y está dividida en términos de su afiliación política. Esto es tema que se puede discutir como un tema propio en sí mismo. Yo quiero, sin embargo, simplemente dejarlo con el mensaje. ¿Cómo están las expectativas? Eso es algo que es relevante, creo, para el funcionamiento de nuestros mercados financieros, porque va a determinar la política del Fed y obviamente esto los va a afectar. Uno de los argumentos que hace Koivon y Korodnichenko es que no hay que irse muy lejos en el espacio, pero se puede ir un poco atrás en el tiempo, y es cuando hubo grandes cambios en la arquitectura financiera internacional, que en 1970, cuando Nixon saca a Estados Unidos del patrón oro y esencialmente el esquema de Bretton Woods empieza a colapsar. Este es un momento donde hay mucha presión del gobierno federal sobre la Fed, y ellos tienen, estos autores tienen la visión, no necesariamente la mía, de que 2020, finales de 2020 es muy parecido a los 70s, y que esto puede generar la presión inflacionaria, una presión inflacionaria parecida a la que hubo en los 70s. Otro aspecto, para más cercano a lo de nosotros, estoy seguro que miembros de esta audiencia tienen sus propias experiencias, es qué pasa cuando hay presiones políticas sobre el Fed. Dos cosas adicionales. Deschel, un profesor de la Universidad de Maryland, recién escribió algo más específico, algo relacionado sobre lo que mencionaba de lo que la visión de Korodnichenko y Koivon, sobre específicamente leyendo la comunicación que había en la Casa Blanca sobre la Fed, en particular presiones de Nixon sobre Burns. Pueden ver cuál era el impacto de esa presión sobre el comportamiento de la Fed y por lo tanto el comportamiento sobre la tasa de interés, agregados monetarios, inflación y desempleo. Esto es obviamente este no es el momento, la ocasión para entrar en detalles. Este es un estudio creo que bastante sólido en su implementación econométrica y en el esquema de identificación, y se basa en las interacciones personales del presidente Nixon y Arthur Burns, el chairman de la Fed en ese momento, y lo que ellos concluyen es que si la Fed actúa motivado por una presión política, las implicaciones sobre el nivel de precios es distinta a que si la misma acción tomada por el Fed no es motivada por razones políticas, pero es motivada por razones técnicas. Y esencialmente lo que conlleva, y mi interpretación de estos resultados, es que la acción de la Fed va a tener un impacto sobre los mercados financieros, pero si más encima es motivada por elementos políticos, eso indica futuras acciones de la Fed y cambia las expectativas, cambian las reglas del juego. Desde la perspectiva mía, creo que es fundamental, esto es una de las primeras veces que voy a seguir, es fundamental que las decisiones mantenidas en nuestros bancos centrales sean tan independientes de las motivaciones buenas o malas del gobierno, de la parte ejecutiva, la parte que está sujeta a presiones electorales. Otro caso reciente, y esto es un estudio de unos colegas brasileños, Marco Bonomo y coautores, es
el caso en el 2011 de que hubo un cambio de gobierno, un cambio de la junta directiva del Banco Central y un cambio de política. Y cuando básicamente Brasil estaba logrando controlar la tasa de inflación, hay un cambio abrupto que va en la dirección contraria, que deja ver que los incentivos o el comportamiento del Banco Central no va a estar guiada con las metas establecidas para el comportamiento del Banco Central, sino va a estar establecido, va a estar más que todo gobernado por los intereses en este momento de la administración Dilma, de la presidenta Dilma en ese momento. Y una de las cosas tal vez más interesantes es que efectivamente la reacción, la pérdida de confianza del Banco Central se da muy rápido y se logra crear el régimen de credibilidad mucho tiempo después, requiriendo no solo un cambio en el presidente del Banco Central, sino también un cambio en general del gobierno en Brasil. Como ustedes saben, hubo todo un proceso de impeachment, hubo una inestabilidad política importante, y solo después de que Brasil entra a un régimen, independientemente de los méritos en otra parte, un régimen de que por lo menos los inversionistas podían saber que no iban a estar usando la política monetaria para expandir el empleo de corto plazo. En general, entonces yo creo que es el problema de credibilidad del Banco Central y cómo se logra establecer es muy parecido a lo que 60, 70, 80. Es importante, es crucial para un Banco Central mantener la credibilidad de sus agentes. Otro de los aspectos que también es no solo con los agentes políticos, sino con los mercados. Y sobre esto yo creo que el Fed es abierto a la autocrítica. El expresidente, el chairman Ben Bernanke, en el 25, presentó una propuesta de cómo pasar de la comunicación de lo que todavía se sigue usando es el CEP, que son los dot plots que muchos siguen, que el mercado ha aprendido a leer y a usar, pero que desde la perspectiva de un observador independiente piensan que a diferencia de otros FEDs, de otros bancos centrales, el FED no hace tanto como podría hacer, que no refleja toda la información que tiene. Parecería como que estamos actuando, que tenemos una bola de vidrio, como que las proyecciones hay una proyección, no hay una clara estipulación de cuáles son las alternativas y cuál es la lógica que hay detrás de esas proyecciones, y se enfatiza la incertidumbre, donde la incertidumbre es el pan nuestro de cada día en las decisiones de política monetaria. Hay otras proposiciones que por ejemplo, el profesor Ricardo Caballero y el profesor Simsek, avalan como hacer una comunicación mucho más extensa con respecto a los mercados financieros. No solo hacer una indicación sobre inflación, desempleo y cuál va a ser la predicción sobre la tasa de interés, sino ampliar las proyecciones que hagamos en el Fed con respecto a todo tipo de otros mercados, tasas largas de largo plazo, precio de las acciones, viviendas, tipo de cambio, etcétera, etcétera. Y la idea es como presentar una visión de lo que habría en los bancos centrales. Esto es un tema que fue bastante discutido. Mi opinión, mi observación es que vamos a seguir discutiendo esto. No lo veo implementado mucho más a nivel de discusión, porque habría mucha tela que cortar. Sin embargo, sería interesante, ¿qué tipo de comunicación? Y esto es una pregunta que les dejo planteadas. ¿Qué tipo de comunicación sería la más útil para minimizar fluctuaciones
innecesarias en los mercados bursátiles de los países. La otra parte, y en esto quiero resaltar una de las cosas que me gusta mucho del Atlanta Fed, es del otro lado, la comunicación no del Fed hacia los mercados, sino de los mercados hacia el Fed. Y en esto resalto a Atlanta, que lo hace más y mejor las cosas que creo que los otros bancos regionales, y que creo que por lo menos de lo que vi del ECB en Europa, en 4 años viviendo allá, me parece que el nivel de comunicación que manejamos con los empresarios financieros, no financieros, de la parte de esencialmente todos los sectores productivos de lo que es el distrito 6, que es el distrito de Atlanta, que incluye Florida, que incluye Luisiana, que incluye Mississippi, que incluye partes de Tennessee, es tener una comunicación continua con los empresarios claves con respecto a sus decisiones de precios, de empleo, de inversión, y eso le permite al liderazgo que tenemos aquí poder ir a las reuniones del FOMC mucho más informados acerca de lo que está ocurriendo, de lo que van a hacer, lo que va a pasar con respecto a la evolución futura de precios, empleo, inversión. Y uno puede decir, bueno, es que esto es más información, etcétera, etcétera. Ha sido súper útil. Como ustedes sabrán, el gobierno federal estuvo parado por largo tiempo, no hace mucho, y que parte del gobierno va a estar parado probablemente un par de días recientemente, y por eso es que no había estadísticas oficiales sobre empleo, sobre precios. Sin embargo, nosotros teníamos nuestros propios indicadores basados en la información recolectada directamente del FED. Entonces me parece que esto es un margen que en general, de lo poco a grosso modo he visto de otros bancos centrales, que en nuestra región, que puede mejorarse un poco el esquema, no necesariamente el mismo, pero un poco el espíritu de la red de información económica regional que se maneja aquí. Como le digo, cada ciclo de política nosotros recolectamos y conversamos con los líderes de nuestras respectivas ciudades. Ok, eso es con respecto al mea culpa, un poco la autocrítica, un poco la evaluación de lo que debería ser el comportamiento del Banco Central en su entorno nacional, en su entorno de las empresas locales, en el entorno a los otros agentes de política económica y política en general de un país. Pero los que estamos aquí vivimos en un contexto de que nuestros países están insertos e interactúan mucho con el resto del mundo. Y típicamente la visión era: el mundo está relativamente estable y las inestabilidades vienen a nivel local. Esa visión obviamente es incompleta e incorrecta, porque mucha de la volatilidad que se está generando ahora también viene desde la parte externa. Ahora, pensemos un país que a grosso modo estaba haciendo las cosas bien, pero que vive inserto en mercados de capitales y por lo tanto, a pesar de que el Banco Central puede estar manteniendo la inflación, Australia se jactaba a sí misma de que no habían tenido recesiones por mucho tiempo. Sin embargo, la volatilidad externa o los problemas macro a nivel externo puede afectarlo. Entonces, nada más como para ilustrar, y después voy a hacer el paralelo con Costa Rica, es que el dólar australiano eventualmente, el comportamiento del tipo de cambio de Australia complicaba la operación del Banco Central, porque precisamente los inversionistas extranjeros, en gran mayoría en este caso japoneses, pero también europeos y de Estados Unidos, tenían incentivos de invertir en el dólar australiano, dada la política monetaria y la política de tipo de cambio
en Australia. Australia tenía un régimen creíble de la meta de inflación. Australia tiene instituciones sólidas. Muchas de las cosas que queremos establecer o consolidar en nuestros países. A diferencia tal vez de nuestras monedas, es una moneda, mercados bastante desarrollados, sin embargo sí está vinculado un poco al comportamiento de commodities. Entonces el dólar australiano era como la moneda, un carry casi que seguro, y si uno ve los distintos periodos, efectivamente, y esto es en la tabla que está de abajo, efectivamente hay discrepancias en la tasa de retorno que uno podría atribuir a una inversión en dólares australianos versus una inversión en yens japoneses. Y obviamente eso va a afectar, y afectó, porque si uno ve el comportamiento del tipo de cambio real en Australia, mucha de la apreciación, hay estudios sobre esto mucho más profundos, mucha de la apreciación no se puede entender a menos de que uno incorpore los incentivos de los flujos de capital de Japón hacia Australia, y estas son presiones que simplemente van a complicar la operación del Banco Central en Australia. Ahora, uno puede decir, bueno, Australia difícilmente puede conseguirse alguna cosa más lejana al país. Quizás no, quizás algo parecido puede pasar, y aquí esto les va a mostrar que yo no soy un economista, que no soy un trader o un broker. Lo que les voy a presentar es qué pasa desde la perspectiva del colón costarricense, y lo que voy a hacer es un back of the envelope, un cálculo un poco así a papel y lápiz. ¿Cómo se comportaría los retornos dadas las políticas monetarias y un poco de tipo de cambio que se ha visto en Costa Rica del 21 al 25? Y es fácil ver un poco el ejercicio, que obviamente que no voy a estar tomando en cuenta algo que cualquier inversionista debería incorporar, y es el riesgo en la toma de decisiones. Voy a hacer simplemente un cálculo, un back of the envelope calculation. ¿Qué pasa si hubiera, por los 58 meses, comparo la tasa de retorno de inversiones de corto plazo en Treasury Bonds, en Treasury Bills, en Treasuries de 3 meses, con inversiones a 3 meses y reconversión de colones a dólares? Aquí me salta un poco el hecho que hay un margen grande en la compra y la venta, que podría cambiar un poco los cálculos, pero les digo, ¿qué pasa si hago un cálculo? Eso lo monté hace unos días, no muy profundo, nada más es ilustrativo. Don Alex, y lo que... Sí, señor. Perdón que lo interrumpa. Vemos que la presentación se ha quedado fijada en la slide 16, por si la puede continuar al punto que nos está comentando en este momento. Gracias. Ok, gracias por la aclaración. O sea, quedó aquí donde están... Nos quedamos en la que está presentada, es las presiones políticas sobre la Fed. Entonces... Ok. Sí. Esto sí es un problema. Pues si podemos dejar de compartir y volver a compartir, de pronto tal vez así es más fácil. Ok, no, muchas gracias. Voy a ver si vuelvo a hacer... Perfecto, ahora sí lo vemos. Ok, entonces les decía, haciendo esto también es un cálculo, obviamente cosas mucho más sofisticadas de lidiar con el riesgo, del apetito por volatilidad, so on and so forth. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente ex post, que se hubiese pasado si hubiera invertido y dejo la plata haciendo, esto es en el caso del dólar australiano y el yen japonés.
Y como les decía, en este gráfico espero que lo está viendo, se puede ver el gráfico de tipos de cambio. Sí, lo vemos. Perfecto. Ok. Como ustedes ven, el tipo de cambio tiene cambios sustanciales. ¿Es una historia australiana? Yo quiero decir que no, es una historia general. Y uno de los puntos que quiero resaltar es que la performance de un banco central no solo depende de cuán bien esté haciendo, intentando cumplir las metas, cuán responsable es la política monetaria, sino que hay un contexto, y un contexto muy fuerte que es sobre los flujos de capital. Como les decía, haciendo un ejercicio así un poco rápido, probablemente ustedes me van a decir estos números están inflados o están desinflados porque no estoy asumiendo algún factor de riesgo, algún cambio de costo de liquidez, un costo de transacción. Todo eso se los admito. Nada más que, ¿qué pasa si digo yo tengo $1 y lo voy a invertir en treasuries de 3 meses o los invierto en títulos de corto plazo a la tasa interbancaria y lo hago un rollover? En este caso, si del 21 para el 25 hay unas diferencias sustanciales en lo que sería la tasa de retorno en dólares. En el caso de Costa Rica se alcanzaría casi un rendimiento de 50%, obviamente nominal, en dólares, pero también contra un rendimiento de 17% nominal en dólares con la inversión externa. Si alguna persona que tenga una manera adicional para corregirlo, yo estaría muy interesado en pensar bien en la vida real cómo debería hacer estos cálculos, pero lo que les estoy diciendo es, pongo $1, veo cuáles son las tasas de interés, veo qué fue lo que pasó con el tipo de cambio y simplemente computo cuál es la tasa de retorno en dólares. Y vemos que son diferencias de más de 5% anual. Es clave en este comportamiento el comportamiento de la apreciación cambiaria. Mucho de esto no se daría si más bien volviéramos a tiempos en los cuales el colón consistentemente se deprecia con respecto al dólar. Eso no es lo que hemos observado en los años anteriores. Así que paralelos, Costa Rica y otros países de América con respecto a Australia, sí, hemos tenido tasas relativamente altas, en eso es parecido. Los mercados, la profundidad de nuestros mercados es muy distinta entre Australia, país desarrollado, bastante rico, una economía mucho más grande que con respecto a nuestros países. Nuestra exposición a ciclos de commodities puede ser en algún grado un poquito menor que lo que es Australia. Sin embargo, sí se mantiene, y hay un elemento que también es clave, y nuestra estrategia de desarrollo ha estado mucho en inversión externa directa. Obviamente todo esto no está en el core de la operación de los bancos centrales, pero afecta su comportamiento, y el comportamiento de la economía va a estar afectada por el comportamiento del Banco Central en este contexto. Hay gente que argumenta que tal vez hay que irse un poco más heterogéneo y no ofrecer desde el Fed o desde los bancos centrales un seguro implícito para las inversiones en nuestras monedas. Fabio Gironi y su coautor Ozhan argumentan que una herramienta que se podría usar es introducir un poco de incertidumbre en la economía. No asegurar que necesariamente vamos a sostener una apreciación. A mí me parece un poco riesgoso, pero esto es parte yo creo que un esquema más grande, cuál sería el conjunto de incentivos que el Banco Central quisiera mantener, un poco de si hay moral hazard o seguros. Ok, ahora, yo sé que el tiempo es enemigo y estamos retos externos. Y sobre esto, sigue
aunque la economía, las instituciones y la arquitectura de los mercados financieros internacionales no cambiara, hay incertidumbre grande. El ejemplo que pongo es Australia en los 90s, en los 80, en los 90s y los 2000 hasta ahora, y un poco el cálculo que hice sobre Costa Rica fue del 21 para acá. Son periodos donde no se estaba discutiendo al nivel que se está discutiendo cambios en el enjambraje de los mercados internacionales. Pero eso está en el centro de la mesa de la discusión. Y una de las cosas es lo que se llama el privilegio exorbitante de Estados Unidos, el rol del dólar como moneda dominante. La visión tradicional es que a partir desde la Segunda Guerra Mundial y las instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, se veía a Estados Unidos como un poco como el banquero del mundo. ¿En qué sentido? En que la economía de Estados Unidos recibía inversiones del resto del mundo porque era el país que ofrecía activos seguros. Y si uno ve el portafolio de las inversiones extranjeras en Estados Unidos, por mucho tiempo está relativamente balanceado. La diferencia está en la composición. Y es que los pasivos de Estados Unidos, los liabilities, están en títulos líquidos de bajo rendimiento, títulos de deuda. Típico son los treasuries, los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, las inversiones que hay que emanan de Estados Unidos, el flujo hacia afuera de capitales de Estados Unidos, está dirigido a inversión extranjera directa, en equity, que sus rendimientos son más volátiles, pero en promedio más altos. Por eso estaba la visión de que Estados Unidos es el banquero, tradicionalmente ha sido el banquero del mundo, que recibe depósitos, le hace treasuries y invierte en préstamos o activos líquidos. Uno de los aspectos importantes del dólar es que era el típico refugio de estrés global. Un poco la expresión esa que cuando Estados Unidos estornuda, todos nos resfriamos, es un poco la visión de que aunque la fuente de incertidumbre o la fuente de crisis fuese emanada desde Estados Unidos, los activos más seguros tradicionalmente seguían estando en Estados Unidos. Y el ejemplo clave es reciente, es la crisis de bienes raíces, la caída de precio de las casas, de las habitaciones, de las real estate en Estados Unidos. A pesar de que es el mercado central para entender la crisis de la crisis de los 2007 al 2009, inicialmente hay una salida de capitales y después hay una entrada masiva de capitales donde más bien el dólar se aprecia. Ahora, ese es el patrón típico, que alguna gente habla de privilegio exorbitante y otra gente habla de exorbitant duty, que más bien ese es el tiempo donde implícitamente a través de la apreciación Estados Unidos hace transferencias hacia el resto del mundo. Desde la perspectiva de los mercados de bolsa, me imagino que estos swings, estos cambios en el movimiento de capitales les genera a ustedes un montón de trabajo, un montón de estrés, quizás también posibilidades de rendimientos. Lo que quiero poner aquí un poco en el tapete de la discusión es que hay mucha gente que piensa que ese rol del dólar como refugio, como moneda dominante, como refugio, más bien parece estar desgastándose. Y es que, como ustedes han visto, el dólar más bien se ha debilitado. En todos estos momentos de volatilidad, lo que se observa es que el dólar, en lugar de ganar valor, se ha venido depreciando. Una de las quejas del presidente actual es por qué es que los treasuries de Estados Unidos
están mucho más altos, la tasa de interés, los yields de los treasuries de Estados Unidos están muy por encima de los europeos, y es algo que observadores están de acuerdo. Sí, los treasuries no es que estén más altos, es que interesantemente, cada vez que está aumentando la volatilidad, lo que observamos es más bien que en lugar de bajar, que sería el flight to quality, más bien los rendimientos suben. Entonces, como que cada vez que se ataca la independencia de la Fed o se ponen presiones para una política más acomodaticia, más bien la pérdida en las instituciones de Estados Unidos como moneda dominante puede estar desgastándose. Ahora, la pregunta obvia es, ok, si no es el dólar, ¿cuál sería la moneda? Y en esto no está para nada claro. Voy a resaltar un poco la visión de Helen Ray, a una economista que ha dedicado su carrera, ahora que es parte del London Consensus, y es que muy probablemente no es que el dólar vaya a perder su rol como moneda dominante, pero que va a poder perder terreno, que la búsqueda va a ser de vehículos de inversión que sean alternativos y que no estén expuestos tanto al dólar. Y eso, sin embargo, va a tener el efecto negativo de que probablemente los mercados locales, y más importante los mercados locales y globales, van a ser más vulnerables a los shocks y por ende más volátiles, porque ya este rol del dólar como moneda de refugio se va a estar perdiendo. Lo último que quiero mencionar como una pregunta, y esto no tengo la respuesta, es el surgimiento del cripto. ¿Se va a reforzar? ¿Se va a consolidar? Y si se va a reforzar, va a ser un escenario, es que va a ser de una manera que va a reforzar el rol del dólar, que más bien va a facilitar el uso del dólar como medio de cambio, reserva y de intercambio financiero, o que más bien va a sustituirlo y va a debilitarlo. A mí no me queda nada claro. Porque uno puede decir, bueno, el cripto, Ether, los stablecoins están asociados al dólar, pero no necesariamente tiene que hacerlo. Y China tiene una estructura de pagos que no depende del dólar. ¿Se va a expandir? ¿No se va a expandir? ¿Los europeos van a generar alguna alternativa? No sé. Y me encantaría saber cuál es la visión que ustedes tienen. Independientemente de lo que vaya a ocurrir, si es sustituto o si es complemento del uso del dólar, de todas maneras vamos a estar en un ambiente donde puede haber sustitución de monedas locales por estas monedas alternativas. Se puede entrar en un tiempo de mayor fragmentación financiera. Realmente el distinto diseño de los pagos puede generar corridas bancarias y pánicos para las cuales las instituciones de prestamista de último recurso y de previsión no necesariamente están bien equipadas, y puede haber otro tipo de problemas que obviamente en nuestros países son temas que cada vez van a ser más allá de la ilusión de controles de capital, vulnerabilidades a ataques cibernéticos y obviamente opacidad de flujos de capital. Para cerrar, muchas gracias por la paciencia. Creo que ya me pasé como siempre de la hora. La visión del Banco Central es y siempre será de ser un aguafiesta, de poner un freno. Yo creo que en nombre de los banqueros centrales del mundo les pido que tengan esto en claro, y con eso nos pueden entender y tal vez tolerar. Creo que hay retos que son mucho lo mismo, con distintas variantes. Yo creo que tenemos que empezar, todos los bancos centrales de los cuales he hablado y he pensado, acercarnos más a las metas,
Me imagino que ustedes tienen su propia evidencia de cada uno de los países de América, cuán cerca, cuán lejos estamos de cumplir las metas, de ser creíbles. Y bueno, y tenemos todo tipo de retos frescos y nuevos. Es un excelente momento para ser macroeconomista, y creo que también un excelente momento para estar envuelto y participando en los mercados financieros. Y con esto les agradezco su atención. Muchas gracias, Alex, por tan excelente presentación y ese recorrido que nos has dado desde la perspectiva pues, de la óptica de los bancos centrales, y también pues su comparativa respecto a los mercados emergentes, digamos, su impacto en Latinoamérica. Vamos a tener ahora un pequeño espacio de preguntas y respuestas, ¿verdad? Que ya han ido surgiendo aquí en el chat. Con lo cual, Alex, yo te transmito la primera pregunta de nuestra audiencia. Dice, los países de BRICS han estado comprando oro y se especula que en el futuro cercano podrían sacar una nueva moneda respaldada por oro como alternativa al dólar. ¿Cree usted que esa especulación sea posible en el mediano plazo? No sé. Es una excelente pregunta. El oro ha estado ganando preeminencia. La discusión de generar una moneda alternativa, yo creo que es fuerte. La respuesta de la Casa Blanca ha sido brutal. La Fed no ha dicho nada. Creo que con respecto la Fed tiende a ser como muy tendemos a ser como muy focused en las cosas del dual mandate. La Casa Blanca sí ha sido mucho más agresiva, amenazando obviamente con tarifas. Mi predicción es la siguiente: a largo plazo, a menos de que Estados Unidos establezca un nuevo framework que sea aceptable, sostenido, no solo para los BRICS, porque los BRICS son importantes, son relevantes, pero mucha de su importancia va a estar en función de los flujos de comercio y de inversión con el resto del mundo. Si el hegemón, Estados Unidos, no establece un patrón que sea sostenible, aceptable para el resto del mundo, la pregunta no es si, sino cuándo se podría establecer un mecanismo alternativo. Las cosas a mí me parece que se van a mover lentamente. Ya se están moviendo. La búsqueda de acuerdos de inversión, acuerdos de integración por aparte. Europa con la India, Canadá con China, América Latina tiene algunos acuerdos de inversión también que se han venido fortaleciendo. El Mercosur con Europa, quién sabe cuánto va a llegar. Y si la volatilidad sigue viniendo de Estados Unidos, yo creo que sí, podría. Ahora, que emerja, puede haber varios intentos fallidos antes de que se consolide algo. Pero esto es una manera simplemente de decirle, hay muchas opciones, no sé. Me parece que es una posibilidad. El oro per se, de todas maneras, sirve como un seguro contra volatilidades del dólar. Perfecto, muchas gracias, Alex. Tenemos también otra pregunta por acá. Nos dicen, ¿hay diferencias de criterio de cuántos ajustes de tasas va a realizar la Fed este año? Dependiendo del control inflacionario, ¿cuántos ajustes de tasas y cuánto se espera que llegue a la tasa a fin de año según pues, su expectativa? Hay posiciones encontradas y muy claras. Está la posición de bajar y bajar más. Yo quisiera mantener una predicción reservada. Tenemos dos riesgos. El mercado, por un lado, la Fed, ustedes saben que tiene el mandato doble.
que es mantener la inflación en 2% y mantener empleo pleno. Y ese es un poquito más difuso. Y en la discusión del Fed, y en eso no estoy revelando ninguna cosa secreta, se habla de cuáles, que estamos en un mundo de riesgos competitivos, de competing risks. Y hay dos campos, uno que enfatiza el hecho de que los mercados laborales parecen estar debilitándose, y el otro campo que dice la meta de inflación no se está alcanzando. Ahora, para poder hacer una predicción, habría que tomar, por desgracia, cosas que están fuera de lo que es interno del Fed. Primero, hay que saber qué es lo que va a suceder con una de las gobernadoras, la gobernadora Cook, si va la decisión final que tome la Corte Suprema. Eso va a cambiar un poco, en principio, el balance de la mesa de votaciones. La segunda parte, la Corte Suprema tiene que decidir sobre eso. La otra parte es la confirmación del nuevo de Kevin Warsh, el futuro chairman, que también está sujeto a un símbolo de pregunta gigantesco. Y eso por respecto a las presiones, el Senado, el gobernador de Carolina del Norte, mantiene la posición de que no va a confirmar a nadie hasta que se aclare la presión política. Todo eso va a tener un poco de injerencia a quienes van a estar en la votación durante el FOMC. Entonces, cualquier número que le dé va a ser sujeto a un intervalo de confianza que es gigantesco. Y la otra cosa es cómo se van a comportar los mercados. Entonces voy a darle una respuesta un poco política. Si efectivamente se observa que en los próximos meses la inflación no baja, o más bien se dispara, eso va a ser yo le pondría mayor peso a la posibilidad de que la tasa no baje y que se mantenga. La otra posibilidad es que lo que caiga es el empleo, la tasa de desempleo aumente, y en ese caso yo le pondría mucho más peso a la posibilidad de que el Fed haga 2 o 3 cortes en lugar de uno más. No sé si calibré bien el nivel de ambigüedad con que quiero contestar esa pregunta. Oh, muchas gracias, Alex. Excelente la respuesta. Para finalizar, tenemos pues, varias preguntas, pero creo que hay una aquí que compete también al entorno de uno de los países miembros de América, y con esta pregunta vamos a finalizar, Alex. Nos dicen aquí un par de participantes, parece que Costa Rica va en la dirección contraria a muchos países, en el sentido que el Banco Central está valorando mover la meta inflacionaria hacia la baja. ¿Qué elementos podrían pues, explicar este fenómeno? Nosotros acabamos de terminar un proceso electoral, así que un poco los ánimos todavía están un poco caldeados. El Banco Central, por desgracia, ha sido sujeto a presiones políticas parecidas. Es cierta observando los datos, el comportamiento de inflación en Costa Rica es muy distinto nos parecemos más a China que al resto de los países que tengo por lo menos en mi muestra. A mí me parece que la meta de inflación que se establezca, el nivel es importante. A mí me parece que de 0 a 2, idealmente un 2%, genera suficiente margen para hacer los cambios de precios relativos, dado que generalmente la visión es que bajar precios es mucho más difícil que subir precios, o sea, más rigidez hacia la baja que hacia arriba. Entonces tener un grado de inflación positiva puede ser relativamente
relativamente saludable. Sí me parece que hay que tener mucho cuidado con cambiar la meta. Si se fuera a hacer, sería crucial explicar la racionalidad de por qué se va a cambiar la meta, eh, por cuánto tiempo y mantener la credibilidad. Como les digo, o sea, a mí me parece que el primer first order of business, para ponerlo así, es cumplir lo que se dice que se hace. Sería terrible entrar en un esquema donde la tasa se cambia conforme si no lo cumplo para arriba o no la cumplo para abajo. Entonces, en lugar de cambiar mi comportamiento, cambio la métrica. No sé, me parece que esto si bien se puede cambiar, no sería trágico. Lo que sería trágico es que se haga de una manera que no esté bien justificada, que no esté bien planteada, porque es que se va a la baja. Le digo, o sea, por desgracia, desde el Banco Central en Costa Rica, este es un tema que se ha politizado. El hecho de que el colón se ha apreciado, que la inflación es negativa, que estamos contrario al resto del mundo. Cosas que, de nuevo, que para un latinoamericano es como, wow, ahora tenemos un problema porque se nos fue la mano con el control, algo que no se podía alcanzar. No sé que es un poco más ambiguo de lo que quisieran escuchar, pero me parece que lo clave es aquí, cualquier cambio que se haga tiene que ser creíble y tiene que ser bien justificado. Ok, perfecto, Alex. Con esto vamos a finalizar pues la ronda de preguntas. Gracias a toda la audiencia por su interés y por sus preguntas realizadas. De esta manera damos por finalizado nuestro miércoles bursátiles de las Américas. Desde América te agradecemos mucho, Alex, por la excelente presentación, y a toda nuestra audiencia por estar siempre pendiente de estos temas que son relevantes para nuestros mercados y que nos presentan también oportunidades de cómo gestionar nuestros portafolios para nuestros clientes y ver oportunidades también para nuestros emisores. En ese sentido, muchas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a que estén atentos y pendientes de nuestras redes sociales y para los futuros temas que estaremos conversando en las siguientes sesiones de miércoles bursátiles, y les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias, Alex, y a todos los participantes.